Querepacupaí Venao, el lugar más único del planeta. Fuente de energía, de inspiración y de leyendas. El salto de agua más alto del mundo en el lugar más especial de la Tierra. Bienvenidos al Parque Nacional Canaima, una de las joyas de este mundo en el corazón de Venezuela. Viniendo de un paraíso como Los Roques en la parte caribeña de Venezuela, era difícil impresionarse, pero os aseguro que lo que vais a ver en este vídeo os va a dejar sin palabras. Buenos días desde Caracas, Venezuela. Nos hemos puesto el modo aventura porque vamos a uno de los lugares más bonitos del mundo, dicen algunos, que es el lugar más espectacular y más único de todo el planeta. En realidad acabamos de llegar de Los Roques y estamos alucinados de todas las cosas que tiene que ofrecer este país, pero es que el lugar al que vamos hoy es que es algo diferente. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al Parque Canaima. Pues ahora sí, bienvenidos a uno de los lugares más especiales de este planeta. Estamos en el Parque Nacional Canaima, rodeado de tepuyes, saltos de agua. Este lugar es alucinante. La palabra tepuy significa casa de los dioses y son esas montañas así con forma cuadrada que veis en el fondo. Aquí hay muchas historias y leyendas, dicen los indígenas de este lugar, que la energía aquí es alucinante. Y los indígenas de esta zona se llaman pemones. Hemos decidido quedarnos en un hotel que se llama Waku Lodge. Lleva muchísimos años y la verdad nos ha sorprendido mucho porque hacen un esfuerzo titánico por ser lo más sostenibles posible. Todo aquí es mucho más complicado porque hay que traerlo desde lejos. Tenemos muchísimas cosas que hacer aquí en este parque nacional, único en el mundo y joya de Venezuela. El Parque Nacional Canaima es una joya repleta de joyas. Frente a nuestro hotel, una serie de majestuosas cascadas de agua rojiza que llenan de agua la laguna de Canaima fueron el mejor aperitivo para el plato fuerte del día siguiente. Y a partir de este punto, el plan es entrar dentro de la catarata. Nos vamos a mojar un montón y las cámaras también, pero va a valer la pena. ¡Vamos allá! A la vista está, esta primera aventura también nos sirvió para empezar a sentir esa energía especial de la que hablan quienes conocen este lugar. Y vaya si la sentimos. ¿Sabéis qué os digo? Creo que no hemos hecho una cosa tan alucinante en nuestra vida. ¡Increíble! Este espectáculo es debajo del que hemos pasado. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamo? ¿Tiene tantos nombres estos Se puede señores? decir gotita de agua. Gotita de agua. O Pepe. O Pepe. Mil gracias por esta locura. Ahora para bajar nos toca meternos por aquí debajo otra vez. Otra vez. Donde va la cascada. Vamos a mojar. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me.
Nos hemos levantado muy temprano hoy para hacer una de las joyas del Parque Nacional Canaima, una de las cosas que por lo visto no todo el mundo hace. Vamos a ir a la base del Salto Ángel y vamos a dormir allí. Yes. Sí, porque la mayoría de las personas lo visitan en modo full day, que es despertándose temprano, llegando después de una navegación de 3 horas, hacen la caminata, lo visitan y retornan hasta el campamento. Nosotros vamos a pasar una noche durmiendo en hamacas en la mitad de la selva. Modo aventura. ¿Cómo me decías que se llama el Salto Ángel en...? En el idioma Pemón se llama Querepacupaí Vena. Tenemos aquí al sol recibiéndonos entre los tepuyes, esto es una maravilla. Este camino que vamos a hacer hoy es bastante sencillo, la verdad. Solo hay que subir a la Curiara, que es esta barca en la que veníamos. Está hecha del tronco de un solo árbol y nos contaban en el hotel que han intentado construirla con todo tipo de materiales y al final el único tipo de embarcación que resiste a las inclemencias de este río, por piedras y por obstáculos y por todo, es la tradicional Curiara. Fijaros por favor en el espectacular lugar en el que estamos. Esto es alucinante y me estaban contando, fijaos qué curioso, que estas casitas que tengo detrás se construyeron para una película que se llamaba El vuelo del turpial. El turpial es el ave nacional de Venezuela. Es una película que al final no se hizo, pero aquí esto quedó construido y ahora las comunidades indígenas que viven aquí lo utilizan como comedor y como lugares comunes. Ya os había avisado de que este lugar es mágico, el camino hasta aquí es increíble y hemos hecho una parada en el camino. Esto de aquí se llama el Pozo de la Felicidad, donde vamos a ser muy felices porque vamos a desayunar antes de seguir el camino. Tengo la inmensa suerte de que me han permitido ir aquí delante. Mirad por favor las vistas que tengo mientras recorremos algunos kilómetros del río Carrao, que en total tiene 475 kilómetros. Todo el agua que veis aquí proviene de tepuyes, de la parte de arriba. Los tepuyes, como son tan altos, tienen mucha condensación y absorben el agua como una esponja y acaba cayendo por grietas, algunas tan espectaculares como el Salto Ángel. Navegar río arriba, inmersos en este lugar patrimonio de la humanidad, entre aguas rojas, playas rosas, tepuyes y rápidos, ya valdría la pena en sí mismo. Pero cuando pasan 3 horas, al doblar una curva, se levanta majestuoso el salto de agua más alto del mundo. Casi 1 kilómetro de caída de agua hace de este lugar más difícil de describir con el que me he encontrado. Definitivamente es algo que hay que vivir para sentir.
Hemos hecho base ahí atrás, luego os cuento para qué. Hemos comido, nos hemos bañado en este agua tan increíble de color rojo y ahora vamos hasta un mirador más cerca del Salto Ángel, donde vamos a sentir toda la fuerza de la naturaleza. Y los mismos taninos que tiñen el agua de rojo también tiñen las piedras y la arena de las playas que hay aquí de rosa. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. Este bosque por el que vamos es pura paz, solo se escuchan insectos, algún pajarito, y aquí se pueden encontrar monos, un tipo de ciervo, que de hecho es lo que cazan los indígenas tradicionalmente, y hasta un tipo de felino que es como una especie de tigrecito, pero muy pequeñito. Vamos caminando por aquí para llegar a uno de los 3 miradores que hay, el que dicen nuestros amigos Dos Locos de Viaje que es el mejor de todos, para ver el increíble Salto Ángel. Otra forma de verlo que hace mucha gente es tomar un helicóptero y pasar súper cerca del agua. Por lo visto es una experiencia increíble, de esas que te pueden cambiar la vida, y nosotros lo íbamos a hacer, pero nuestro piloto del helicóptero ha dado positivo en COVID, así que lo importante ahora es que se recupere y que esté tranquilo. Si os digo la verdad, no me parece del todo mal, porque así tenemos un motivo más todavía para volver a este lugar tan increíble de Venezuela. Dejamos pendiente lo del helicóptero, pero vamos a hacer un montón de cosas aquí en Canaima. Son muchísimas las cosas que hacen único a este lugar, pero no puedo dejar de nombrar los tepuyes, el único relieve de esta zona del mundo. Se trata de unas de las formaciones más antiguas del planeta que llevan 2000 millones de años siendo tal y como las vemos hoy. En sus cumbres, aisladas del mundo desde entonces, habitan especies animales y vegetales que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Bienvenidos al salto de agua más alto del mundo, incluyendo esa cascadita de ahí, son 979 metros y sin incluirlo son 807 metros, que también sigue siendo la más alta del mundo. En estos días ha llovido muchísimo, así que ahora la vemos con muchísima más agua, pero parece que cae como a cámara lenta. Sí, está tan alto, que parece que va despacito. Obviamente, si te pones debajo, que se puede hacer cuando tiene menos agua, por lo visto te pega durísimo, porque aunque está pulverizada, hay muchísimo viento y sigue siendo muchísimo volumen de agua. Para mí lo más increíble ha sido el momento de llegar, así llevaba un sombrero y ha sido así mirar para arriba. Era como hacer... ¡Oh! Increíble, de verdad, alucinante este sitio. Con esta altura obviamente igual está tapado que destapado, sale el sol, vienen las nubes. Fijaos ahora mismo que están las nubes, parece que el agua sale directamente desde ahí. Os quería contar una curiosidad, que no es que le dé más valor a esto, pero es muy curioso. La película de Up, toda la parte de los tepuis, las cascadas y demás, está inspirado en esta cascada y en todo el Parque Nacional Canaima. Dicen algunos que incluso Avatar, bueno, la verdad es que da igual quién se haya inspirado aquí, esto es alucinante, se hagan películas o no se hagan películas sobre ello. Para rematar este día tan increíble, nos vamos a bañar aquí con el agua que cae del Salto Ángel y vamos a disfrutar de la mejor forma que se me ocurre. No os voy a mentir, este país ya me ha hecho llorar un par de veces de la emoción. Cuando cae del Salto Ángel no lo parece, pero el agua es rojiza, igual que el río por el que hemos venido. Increíble. Aquí nos vamos a bañar, este le llaman el Pozo del Amor o el Pozo del Salto, y no sé si os lo imagináis, pero os aseguro que está fría. ¿Qué tal la despedida? Madre mía, increíble. Está tan fría, pero ha sido increíble. Y una corriente brutal, yo estaba ahí nadando, intentando meterme hacia la cascada, pero imposible.
Pues así hemos llegado, empapadísimos. Nos ha caído una super tromba de agua en el bosque. Vamos a dormir aquí en hamacas cubiertos por una tela para que no nos ataquen los mosquitos. Aquí el mosquito se llama puripuri y dicen que tiene muy mala leche y lo hemos comprobado. Ya tenemos como varias picaduras que te dejan la sangre por fuera. Vamos a dormir en plena naturaleza, aunque por suerte tenemos un tejado encima de nosotros porque ha diluviado. La parte buena es que eso significa que hay menos mosquitos. Y la parte mala es que, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a una hamaca, pero seguro dicen que se duerme muy bien. Así que mañana os cuento. ¡Hasta mañana! Pero esta ya es otra historia que seguirá en el siguiente vídeo porque aún nos queda mucho por hacer en Venezuela. No olvidéis darle al botón de suscripción para no perderos los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente desde el Parque Nacional Canaima y hasta entonces os dejo con algunas imágenes más de este lugar tan especial. Finish up.